Ya, buenas tardes, mis estimadísimas alumnos. Hoy es nuestra última clase del módulo 4 de asistente de notaría. Mañana, día 2 de julio, comenzamos con nuestro curso de asistente de abogado. Así que las felicito a todos los que llegaron a esta instancia. Me alegro mucho por su compromiso y el esfuerzo que han puesto todas para poder cumplir con el primer curso que es asistente de notaría. Si ustedes se dieron cuenta, y como les dije la semana pasada, ha sido un curso donde de a poquito fueron avanzando y que al final terminamos dando opiniones y discutiendo sobre un mismo tema al mismo nivel. Así que yo estoy muy contenta con el avance que han tenido con respecto al curso de asistente de notaría. Y lo digo en general. Con las que partieron con nota 2 y terminaron con nota 7. Esa es una evolución maravillosa. Y las que partieron con nota 7 y se mantuvieron con nota 7 también, eso es muy bueno. Y las que partieron con nota 4 y terminaron con nota 7 también. Y las que partieron con nota 2 y terminaron con nota 5 también. Todo lo que ha sido avanzar y aprender para nosotras mismas es una contribución a nuestro esfuerzo. Y eso es bonito y se celebra. Ahora yo no pregunté el tema de, yo creo que se certifica al final del curso de asistente de abogado, ya. Pero eso hay que consultarlo en la semana, eh, eh, a medida que vamos avanzando y yo termine de subir todas las notas y las asistencias del asistente de notaría, voy a preguntar qué es lo que continúa con usted en realidad con el asistente de notaría. No, voy a dejar subir todas las clases hoy día, ya, porque esta semana tengo que ya cerrar todo el curso, y la del viernes no la quise subir porque las chicas que estuvieron en clase el viernes ganaron un premio que eran las preguntas de alguna de las pruebas. Hicimos unos sorteos, elegían números y eran preguntas de las pruebas, así que ese fue un premio. Bueno, en clase del día viernes se vieron solamente escritos, o sea, va a quedar subida y ustedes van a tener el acceso a las clases igual, o sea, no quiere decir que porque no la haya subido eh, no la van a poder ver después. Se compartió una página que es muy simple.cl donde se comparten distintos formatos. Lo interesante de la página no eran solamente los formatos, sino que era también la explicación que daban de acuerdo a cada tipo de contrato. Por ejemplo, quién lo celebraba, qué documentaciones se necesitaba para celebrar el contrato y si se necesitaba la firma electrónica o no. Eran documentos privados que no se necesitaba que se firmaban a través de la firma electrónica, a través de esa plataforma, pero no obstante también se podían firmar ante notaría, si se querían protocolizar o no protocolizar, sino que dejar el respaldo de que se firmara en una notaría. Antes de continuar con el libro cuarto de los libros de una notaría que ustedes ya más o menos manejan, que es el libro de protocolo, que es el libro de repertorio y que es el libro de índice, ¿tienen alguna duda? Señorita, consulta, buenas noches. Buenas noches. Consultita del tema de recién entré. Son como dos cursos en uno, ¿verdad? Dos cursos en uno, asistente de notaría Se y supone, asistente de abogado. ya, se supone que estamos culminando uno, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué va a pasar? ¿Se nos va a entregar los certificados, por ende, los dos juntos, o se nos va a entregar primero el de notaría? Eso tengo una duda, por favor, si No me tengo la la puede decir. información, no tengo la información estimada. Como usted se está recién incorporando, lo dije que lo voy a preguntar en la semana, ya cuando entregue el curso con las asistencias, las notas y las pruebas ya de recuperativa, ahí voy a preguntar qué va a pasar con eso. No obstante, yo creo que también se van a comunicar con ustedes, quizás, o quizás lo van a certificar al final. Pero como les digo, son temas administrativos que deme esta semana y yo lo consulto, porque no, la verdad que no tengo conocimiento de la parte administrativa de la OTEC. Y A voy mí a me lo pedir, vendieron así como que dos por uno, dos en uno, claro, yo creo que las fíjese. van a certificar al final, pero como les digo, no tengo conocimiento de la parte administrativa, pero en efecto voy a consultar cómo es para que ustedes también se queden tranquilas, pues. Yo se me imagina, no sé, idea mía, que yo creo que al final les van a entregar las dos certificaciones. Pero no obstante, yo no tenga incorporada lo que son todas las notas, la asistencia, las pruebas recuperativas, no les van a dar aviso sobre ese tema de la certificación, todo eso ya, hasta que yo entregue ya el curso terminado, ¿sí? Para que le saquen los promedios y todo eso.
Ya. En el Preguntas. cartón aparece el promedio, profe, disculpe, en el cartón, en el certificado, perdón, aparece el promedio. No lo sé. No tengo conocimiento tampoco de esa parte administrativa porque yo después me salgo de los grupos ya y ustedes quedan con con la administración de la empresa. Entonces, Ya. la verdad que no sé cómo son los certificados, no sé cómo es el proceso. Después, si ustedes quieren, me cuentan una cómo es, pues, al final para después yo contener para explicar. Bueno, Pero la verdad que, como les digo, nosotros nos salimos ya después de los grupos de curso y queda solamente la administración con ustedes ya con todo el tema de la titulación y el tema de los promedios y los exámenes finales que tienen que rendir aquellos alumnos que tienen nota inferior a 5,9 o desde 5,9 hacia abajo. Queda un examen. Ya, ¿alguien tiene más dudas con respecto no a la parte administrativa porque no los puedo ayudar mucho hoy día, pero con que les haya quedado dudas con la prueba de que la que tienen hoy día, la que se va a habilitar de los documentos privados? Hoy se va a habilitar una prueba de documentos privados, dice. Sí, Eso va en documentos. está en el módulo 3 al final del curso, dice instrumentos privados. Y son antecedentes que ya vieron ustedes anteriormente, que es la carta de instrucción, el certificado de residencia, el poder. Al final del módulo, ¿cuál? Del 3, Claro, del profe. 3. Autorización de salida del país de menor de edad. Son documentos que ustedes vieron en el No, módulo de asistente de notaría. no. Protocolización de instrumentos, autorización de firma de instrumentos Claro, desde la privados. protocolización hacia adelante es el curso de la prueba de hoy. Por favor, me dice a partir de la página 15, creo. Es de de la instrumentos 11 a la privados. 20. De la 11 a la, ahí le dije. De la 11 a la 20. Sí, de la 11 a la 20. Pero esos mandatos otorgados de escrituras públicas. Pero, o sea, casi al final la 11, pues. Ah, ya. Creo que es de la protocolización. Ya vamos a comenzar con el libro que se lleva en una notaría. Pasemos este apunte que es cortito y nos vamos de nuevo al módulo 3 para que las personas que no tuvieron en la clase el viernes más o menos hacer un repaso, ¿ya? Disculpe, buenas tardes, profesora. Habla Guadalupe. Hola, Guadalupe. Quisiera saber, hola. Buenas tardes, noche. Buenas tardes. Con respecto a las clases que están grabadas, ¿las va a subir hoy día? Sí, las voy a dejar lista hoy día. Ah, ya, ok. Eso quería saber. Nada más. Gracias. No te preocupes. ¿Las notas las pudieron visualizar en el sistema o no? Voy a ver, ¿no? Sí, yo vi la mía. ¿Ya la vieron? Para ver si solucionaron el tema de que por qué no podían ver las notas en realidad. Déjeme ver, revisar, no la he visto yo. Calificaciones. Calificaciones. ¿Pudieron ver las observaciones que hice? ¿En retroalimentación? ¿Pudieron ver 90, las observaciones que hice? ¿En qué parte Este, están las En observaciones? retroalimentación. No a todas les hice observaciones, pues solamente a las personas que se equivocaron en algunas preguntas. profe, Yo no puedo ver yo no tengo prueba de instrumentos públicos. ¿No ha hecho? Parece que no tengo la prueba de instrumentos públicos, o sea, prueba 3. ¿Pero por qué no la hizo o por qué no está la calificación? Buena idea, buena pregunta. No me acuerdo. Ya, Está perdida, profe. revíselo con calma, ¿ya? Y después lo conversamos. Ya. Sí, Yo no puedo ver por lo que las veo, notas de la clase 3, ni de la clase 2, ni de la clase 3.
Al parecer me faltan 2 pruebas, Ya, según lo que ok. estoy viendo aquí. Al final revisemos el tema de las pruebas porque necesito pasar este módulo porque esta prueba la van a tener el día jueves y con esto ya cerramos lo que es notaría. Así que avancemos con el módulo cuarto para que demos finalizado ya a los temas de la clase y posteriormente vamos a quedar con la próxima hora libre para que podamos revisar notas y ya temas un poquito más de administración, ¿ya? Ya, libros que se lleven en una notaría. Primero tenemos el libro o una clasificación de los libros notariales, el protocolo, ¿cierto? El libro de repertorio y tenemos el libro índice. Ustedes ya saben de qué se trata el protocolo. Es el libro en que se van agregando las escrituras y protocolizaciones en el orden que se les haya otorgado en el repertorio. Este libro se empasta cada 2 meses y cada libro no puede tener más de 500 hojas. Cada foja del repertorio se numera en su parte superior con letras y números. Cada protocolo lleva un índice de las escrituras y documentos protocolizados. El protocolo se abre con una certificación que hace el notario identificando la primera escritura. Cada 2 meses el notario deberá certificar las escrituras que hubiesen quedado sin efecto por falta de firma de los otorgantes al final del protocolo, en el que indicará el número de escrituras y documentos que contiene y la enunciación de aquellas que hubieran quedado sin efecto. Se aplica en este caso el deber de custodia del notario respecto de los libros que la ley le ordena llevar. Entonces el libro de protocolo es súper importante porque al final ustedes se pueden dar cuenta con la tramitación de cada documento, tanto privado que se protocolizara o de instrumentos públicos, siempre se ingresan en los 3 libros. En el índice ingresábamos ¿cierto? Las partes o la parte compareciente, qué personas iban y firmaban. En el repertorio era el número, ¿cierto?, de correlativo de las tareas diarias que se celebran en una notaría en cuanto a las escrituras públicas. Y el protocolo cumple la función de ingresar los documentos protocolizados, también las escrituras públicas y también de anotar, ¿cierto?, aquellos documentos que tienen algún problema o que se hubieran quedado sin efecto de una escritura pública. También se dejan en la custodia del protocolo. Y todos aquellos que se necesitaban también dejar en la custodia, como la carta de instrucciones y XX, los testamentos cerrados también se ingresan en el protocolo. Ese vendría siendo como el libro especial que yo le explicaba que se dejaba el testamento cerrado, de que de cierta forma no podíamos ver la disposición, pero sí podíamos ver la certificación de la firma, ¿cierto? Y que sabía la notaría que existía un libro de protocolo, o sea, un testamento cerrado que estaba en su custodia. Y que de cierta forma no se podía conocer de él hasta el momento en que cumpliera efecto, que era después de los días del testante o del testador. Pero es importante que sepan que todos ingresan en el protocolo, incluso hasta las escrituras públicas que no cumplen el efecto de ser escrituras públicas, que se dejan en el margen del protocolo. Y la certificación, obviamente, de los instrumentos privados que se protocolizan, porque la vimos también la semana pasada, que debe llevar el nombre, ¿cierto?, el acto de qué se trata, ¿cierto?, la individualización del acto contrato de qué se trata, la ¿Las fecha, qué? se protocolizó. ¿Ah? ¿Las qué dice? La La certificación. identificación del acto contrato, pues si es que era un acto, no sé, un certificado, un juramento, o era un contrato, ¿de qué se trata? Si era un contrato de compraventa de de mueble, que sea por instrumento privado, pero identificar qué acto yo estoy celebrando en la notaría para protocolizar, pues eso se deja establecido. Y todo lo que se deja en custodia también se deja en el libro de protocolización. Pero ese módulo del que estamos hablando, o libros que se lleven en una notaría, no abre por el sistema, por la plataforma. ¿Cómo no habla la plataforma? No abre. Yo Ese libro no abre, lo ¿no? envié al No lo, WhatsApp. lo envío por WhatsApp, porque en la plataforma, en la aula virtual, no abre. Lo envié al WhatsApp, lo acabo de enviar. O sea, lo envié hace Ah, como ok. antes de empezar la clase. La letra es tan chiquitica, no la puedo ver. Estoy en plan.
Protocolo de historia. ¿Ya lo pudieron descargar? Sí, profe, yo lo tengo descargado en mi teléfono. Entonces, ¿qué documentaciones se ingresan en el libro de protocolo? ¿Qué trámites? Los documentos privados solicitados por las partes, ¿Pero su qué documentos protocolización, privados? el, el acta de protocolización, las escrituras Claro, los públicas documentos privados que son- se protocolizaron. sí, y las escrituras públicas que no se culminaron por determinados hechos. También los testamentos cerrados Todos en un aquellos acta. documentos que quedan en custodia de la notaría. Ya. En cuanto a los testamentos, ambos testamentos van ahí en el protocolo, o solamente los testamentos cerrados. Ambos testamentos, ¿por qué? Porque acuérdese que el testamento abierto se tramita como escritura pública, se envía a la asistente de notaría, el asistente de notaría revisa que cuente con los requisitos de formalidad de una escritura pública. Si hay alguna duda, se envía de vuelta al abogado, si hay alguna corrección que corrija, posteriormente se cita la firma y se hace la solemnidad, que es distinto, ¿cierto? Que se enfrentan a dos testigos, se lean las disposiciones, no la lee el asistente notarial, la lee el notario directamente, y posteriormente firman las partes. Y se cierra igual que una escritura pública. Entonces, que va a quedar en el libro de repertorio, va a quedar en el libro de índice, va a quedar en el libro de protocolización, igual que una escritura pública. Ah, ya. Ya el libro de repertorio es el libro en que se le otorga un número a cada escritura pública y documento protocolizado en estricto orden de presentación. Si se trata de una escritura pública, el repertorio debe contener el número, la fecha, partes que le otorgan, nombre del abogado que lo redacta y la denominación del acto contrario. Si se trata de documentos protocolizados, la fecha en que se presenta, datos necesarios para identificarlo, el número de página que contiene y la identidad de la persona que solicitó la protocolización. El libro de repertorio se debe cerrar todos los días. En el cierre se debe certificar el número del último repertorio, fecha y firma del notario indicando la identificación del último documento. La omisión de estos datos en el repertorio puede ocasionar sanciones disciplinarias al notario por parte de la Corte de Apelaciones respectiva. Entonces, es súper importante cerrar el repertorio todos los días. Como es un número correlativo que lleva la fecha, ¿cierto? Del día en que se ingresó cierta escritura pública o cierto documento privado protocolizado, debe llevar el número de repertorio. El año nunca va a cambiar, al menos que cambie de año, pero el número de tareas o el número correlativo va a cambiar y se va a cerrar todos los días. Ese libro. Así la hoja no esté terminada, la cierra y Lo que el pasa es que el siguiente día número empieza de una nueva. tipos que no tiene nada que ver el número de repertorio con el cierre de la escritura, po. El número de Sí, repertorio, entiendo. acuérdese que son las tareas diarias nomás. O sea, ingresó hoy día esta escritura a la notaría y se va a firmar hasta cuando firme la última parte o mientras esté lista para el cierre. Entonces tiene Claro, que no me ver con lo que refería al se espacio. ingresa diariamente. ¿Cómo? Me refería era al espacio de la hoja. O sea, lo que sobraba de la hoja. Si la hoja no estaba terminada, se cerraba y se seguía en la misma hoja. Ahí se cierra totalmente la hoja. Claro que el libro de repertorio, más que un libro, debe ser ya ahora un trámite ya por una plantilla, yo creo ya Excel o algo así, ya no creo que sean libros en una notaría. Ya. Ya, entonces, Profe, estuve leyendo que el libro índice tiene acceso a cualquier persona que lo solicite. sí, el libro de índice es público. ¿Ya? Mm, ¿Por qué? Porque con el libro de índice vamos a buscar los comparecientes. sí.
Vamos a buscar qué persona firmó. Imagínense que las personas no saben el número de repertorio si no ven las escrituras, po. Mm. Entonces, sería difícil buscar en el repertorio. Y también sería difícil buscar una protocolización en un acta de protocolo cuando no sabemos que no son por nombres de las partes, sino que son por número de repertorio o número de protocolo. En cambio, el índice se busca por los nombres de las personas. Ahora hay que tener más o menos un poco de memoria, más o menos qué mes se hizo, para no estar revisando todo el libro. Bueno, los libros que son antiguos, porque como les digo, ahora está todo esto con planillas Excel y con programas que en definitiva ahora uno va a la notaría y con el nombre ellos te buscan en el sistema y ya saben en qué fecha se hizo, pero antes había que buscar en los libros. De ciertos años hacia atrás hay que buscar en los libros. Y era un caos porque se busca por años y por letras alfabéticas también, por orden alfabético. Imagínense, uno perdía todo el día buscando en los libros índices a una persona cuando no se tenía conocimiento más o menos de la fecha en que se hizo, porque ¿cuándo se busca en un libro índice? Cuando, por ejemplo, se celebró una escritura de compraventa y no se inscribió, y necesitamos pedir copia de esa escritura para poder inscribirla posteriormente, no sé, al cliente se le olvidó inscribirla, y entonces para eso se buscan. Ese, por ejemplo, un claro ejemplo. O se celebró un contrato de algo por escritura pública y tampoco y se perdió y sabemos que existe, pero no sabemos cómo lo firmamos, necesitamos demandar el incumplimiento y ahí teníamos que buscar en el índice eh, el contrato. Pero para esos efectos es el libro índice. Y yo lo encuentro súper necesario también, o sea, como, bueno, por ejemplo, en San Felipe hay una notaría que se llama Poyoli, que es súper antigua. No la notaría el caballero, bueno, el caballero es viejito también, pero en sí, la institución o el lugar donde está ubicada la notaría es antigua. Y para revisar los libros nosotros teníamos que subir una escalera, porque abajo era la atención de público. Y al subir una escalera, ¿cierto? Arriba todo de madera, unas mesas grandes y te pasaban estos libros gigantes de índices, súper antiguos, como cuando uno va a los conservadores de bienes raíces y va a buscar inscripciones, ¿cierto? Registro, era lo mismo. Ahí uno tenía que ir la única diferencia que era por orden alfabético, ¿no? Y buscar, y así sucesivamente. Pero ahora que está todo más avanzado, todo más moderno, como les digo, uno ya va y la notaría, ellos tienen un sistema registral donde uno con el nombre, ellos saben que todos los documentos, las actuaciones que se hicieron. Po. Y yo les digo, no sé, Juanita Pérez, y me va a decir ya, Juanita Pérez firmó una compraventa, firmó una escritura de arrendamiento de un inmueble. Hizo una sesión de derecho, y va a aparecer todo el historial de la Juanita Pérez, pues, ¿me entienden? Porque es público, está al acceso de cualquier persona. Bueno, es importante que no se olviden que el libro de repertorio se cierra todos los días. Y eso lo pregunto, lo pregunto. ¿Por qué? Porque si no se cierra, no se cumple con el repertorio o se hace mal uso del repertorio, se sanciona de forma disciplinaria al notario. Y también lo pregunto, ¿cuál es la sanción? Que es el único, si se dan cuenta, lleva la sanción contemplada así como a viva voz disciplinaria. Profesora, buenas noches. Habla Rostina. Buenas noches. Oiga, profesora, una consulta. ¿Hay prueba hoy día? Sí, Ah, ya. Porque yo me voy a tener que retirar un ratito antes de la reunión. bueno, Ya, por si acaso la aviso. Y le hablo por WhatsApp de lo que habíamos conversado para que no se olvide. ¿no me llamó el domingo, pues?
Es que no la quise molestar, la verdad. Yo le dije que me hablara el domingo porque hoy día ya estoy llena de trabajo. Ya. Mañana, si la molesto, Déjame ver a qué hora tengo disponible mañana, ya que estoy con unos proyectos súper grandes cerrando, como el fin de mes, ya cerrando ah, proyectos, así que por eso ya estoy un poquito ocupada. Pero déjeme ver a qué hora le aviso mañana que no nos podemos hablar, porque es importante que conversemos el tema, no es llegar y pues darle sí, una idea. sí, Ya, ya. Ahí lo coordinamos entonces por interno. sí, ahí lo coordinamos. Profe, el artículo 430, el último inciso, dice que la falta de las anotaciones señaladas en, ¿qué? En el inciso segundo no efectuará validez de una escritura pública otorgada sin perjuicio del notario. Ya, Queda sin efecto entonces la escritura que se elaboró, claro. que se ¿Y registró. dónde se inscribe? ¿Mm? ¿Dónde se inscribe esa escritura que queda sin efecto, según el 430 que señala los requisitos de una escritura pública En el libro de protocolo, en el libro de Claro. protocolo? Ya. de que quede registro. Profe, usted decía que de no llevarse, de no cerrarse el libro de repertorio, diariamente conlleva a sanciones disciplinarias por parte de quién, de la Corte de Apelaciones, Sí, para notario. al notario, pero quien sanciona es la Corte de Apelación. Sí, por la Corte de Apelación es el ente fiscalizador y regulador de Ya, las notarías, pues bueno, eso. ya, ok. Ya. Y ahí acá tenemos el índice, pues el índice hay dos índices, público y el privado. El índice público se anota en las escrituras públicas por orden alfabético de los otorgantes. Este índice lo puede consultar cualquier persona. El índice privado es el que se anotan los testamentos cerrados indicando el lugar de otorgamiento, el nombre y domicilio de los testigos, etc. Este índice es privado o reservado, no puede ser exhibido a terceros. El índice privado solo puede ser consultado por una orden judicial o por un tercero que exhiba certificados de función del otorgante del testamento cerrado. No se trata de abrir el testamento, sino solo de informar a quien lo haya solicitado el hecho de haberse otorgado un testamento por determinada persona. El número de repertorio y las fechas, si mediante resolución judicial se ordena remitir el testamento cerrado, debe dejarse constancia de dicha orden en el repertorio correspondiente. Bueno, esto es para ya, cuando la persona ya falleció, o sea, independientemente, y como dice, no es para que el testamento sea abierto, porque cuando nosotros tenemos un testamento, se va a un juicio donde se prueba y se hace la posesión que es testada, ¿cierto? La posesión efectiva testada y posteriormente se solicita al tribunal la lectura de dicho testamento y después que él otorgue la adjudicación de los muebles o los inmuebles o las disposiciones que están contempladas en él. Por tanto, Ah, no es como no es en el caso de las teleseries, porque en la teleserie se va a una parte, ¿cierto? Y se lee el testamento, va el notario a una casa, no, pues aquí se hace mediante resolución judicial y se hace en el tribunal. El juez lo hace, da la orden para que se dé lectura al testamento cerrado. ¿solamente testamentos van en ese tipo de índice? Claro, todo lo que es de conservación, que no se ¿De quiere que qué? sea de conservación de la notaría, o sea, que sea secreto para la notaría. Y claro, pueden haber más ejemplos, no se me ocurren ahora, pero uno de los ejemplos más comunes vendría siendo el testamento cerrado. Ya, pero pueden existir otro tipo de documentos. Sí, por supuesto, pueden existir otro tipo de documentos. Sería bueno saber cuáles otros tipos de documentos pueden ir allí. Sí, pues todo lo que usted quiera mantener en reserva, pues que quiere que produzca efecto después, o mantenerlo por un tiempo en reserva. Que yo pueda mantener en reserva, pero igualmente tiene que ser única y exclusivamente abierto o expuesto a través de la solicitud del tribunal.
o de una autoridad competente. Claro, de una autoridad competente. Bueno, ya eso sería con tema a los índices. Después ya que dice pérdida o inutilización de libros que se llevan en una notaría. En el caso de extravío, pérdida, robo, hurto o inutilización de un repertorio, se debe denunciar al Ministerio Público a fin de que se investigue, un posible hecho delictivo. Acreditada la pérdida o inutilización, debe dar inicio a un procedimiento de reconstitución que ordena el ministro de la Corte de Apelaciones que tenga la calidad de visitador de la notaría. La reconstitución se puede hacer con las copias o declaraciones de testigos que hayan intervenido en el documento. Bueno, y siempre en el caso de extravío, de robo o hurto, es importante la colaboración, po, y no la de tanto del notario como del asistente de notaría. Ya el acto colaborativo es de suma importancia en las investigaciones. Después tenemos el deber de reserva o confidencialidad del notario. Participación en el otorgamiento de determinados documentos, deber de informar o de reserva. El ordenamiento jurídico regula y establece ciertas actividades de investigación que tienen la calidad de reservadas o confidenciales, cuya finalidad es la investigación de hechos que pueden revestir el carácter del delito. El notario como ministro de fe puede cumplir una doble función en estas investigaciones. La primera de ellas como deber de información. El notario tiene la obligación de informar determinados actos o contratos cuando se hayan efectuado pagos en efectivo. También debe autorizar el formulario que se envía al Servicio de Impuestos Internos en los contratos de compra-venta de bienes inmuebles. El notario puede ser requerido por la Unidad de Análisis Financiero, la Comisión de Mercado Financiero, el Servicio de Impuestos Internos, Ministerio Público, de la entrega de ciertos documentos. El asistente que participa en este procedimiento tiene un deber de reserva o confidencialidad y no puede informar a terceros el hecho y contenido de la diligencia. De hacerlo puede incurrir en un delito de vulneración de secreto o el entorpecimiento de una investigación, sin perjuicio de delitos especiales en materia de lavado de activos, tráfico de estupefacientes, etc. En este tipo de diligencia reservada, la asistente administrativa debe tener presente que su intervención se extiende a la responsabilidad administrativa y o penal del notario. De forma que es recomendable que cada acción que ejecute sea consultada con el notario, ¿cierto? Y dar cumplimiento de la orden directamente, dando estricto y rápido cumplimiento de la orden recibida. Esto en el caso, ¿cierto?, de que haya una denuncia o una demanda en contra del notario, porque este sujeto a una investigación tanto penal. No quiere decir que si está en una investigación penal no sea sancionado administrativamente por el incumplimiento de sus funciones, pues ya sea culpa suya o por culpa de tercero que vendría siendo el asistente de notaría. Y eso es lo que nos señala que debe tener el deber de información, o sea, si se está investigando un delito, no sé, de falsificación de instrumento público y él no quiere dar la información o prestar los antecedentes para poder investigar y poder, no sé, sacar copia íntegra de lo que se firmó, quién lo hizo, qué documentos presentaron o no presentaron, para poder firmar el acta, él tiene que tener esa parte de colaboración. Pero como les digo, independiente la sanción que tenga, siempre va a tener una sanción administrativa también. Por no fijarse bien en los actos que se estaban celebrando, que lo llevó a una denuncia penal, en el caso de que sea una denuncia penal, o que sea por una denuncia, no sé, porque faltan documentos en el Servicio de Impuestos Internos. Por eso que acá dice que él tiene que colaborar con todas las instituciones
que sirvan en este caso como, que den documentos que sirvan como antecedentes para la investigación. Y por ejemplo, también en la etapa de investigación, obviamente el que va a ser sancionado, ¿cierto?, va a ser el notario, independiente quien haya cometido o no haya cometido el incumplimiento. Porque al menos que sea una sanción penal. En la sanción penal, cada cual es responsable del hecho ilícito que uno ha cometido. Si la señora Elizabeth fue el instrumento público y es de su responsabilidad y por culpa suya y su negligencia lo hizo, cae la responsabilidad en contra de ella. ¿Puede caer la responsabilidad contra el notario? Sí, por no revisar los antecedentes y dar la confianza de poder llegar y cerrar la escritura sin una revisión previa, ¿me entienden? O sea, todo se supone que tiene que ser revisado por él. Pero como contratan personas que son de su confianza, a veces pecan y no revisan todos los actos. Igual es responsable, ¿cierto? Va a ser responsable, pero como le digo, ya no de una forma penal, porque el hecho ilícito no lo cometió él, si es que se justifica que él no cometió cierto acto. Pero va a ser responsable de forma administrativa por incumplir la función de administrador de la empresa, o de su empresa, de jefe. Y va a ser sancionado por la Corte de Apelaciones porque va a ser un castigo que se le va a dar, ¿cierto?, a la confidencialidad y al nombre de su empresa. Por eso que se revisan tanto los libros, que se revisan tanto los antecedentes que se adjuntan con cada acto o contrato que se celebra en una notaría. Cuando hablábamos del tema, ¿cierto?, del instrumento privado, del niño o niña menor de edad que se le autoriza para salir del país, siempre estamos pensando que va a ser nuestro hijo. Yo voy a autorizar a mi hijo para que salga del país. Yo tengo que acreditar que soy la madre para poder dar esa autorización, ¿cierto? ¿Cómo acredito que soy la madre? Con el certificado de nacimiento del niño. Yo tengo que establecer a qué lugar va el niño y a quién le doy la responsabilidad de que saque al niño del país. ¿Cuántos días va? ¿A qué país va? ¿Cuándo regresa? ¿Por qué medio se va? Porque todo eso me sirve como un valor probatorio y un respaldo de que el niño va a regresar o con quién yo voy a saber por último que salió del país, ¿me entiendes? La notaría no pide los pasajes, ¿cierto? No, la notaría no pide los pasajes, pero sí por lo menos pide las fechas. Y tampoco la notaría verifica si se hizo o no se hizo el viaje. Ya, usted puede perfectamente la autorización y el niño puede, usted se haya arrepentido de que el niño viaje y no pasa nada. ¿Ya? Porque los encargados de pedir esta documentación, y en el caso de que pasara algo, ¿quiénes van a ser las personas responsables? Extranjería o migración. Y lo que se va a verificar es la legalidad del documento nomás, pues si efectivamente se celebró ante el notario. Pero ante cualquier denuncia, cualquier acontecimiento de que el niño no vuelva, se lo hayan raptado, se lo hayan robado, inmigración va a ser el que, si el documento era falsificado, el que no hizo el filtro de fijarse de que el documento era falsificado, ¿me entienden? O que el niño Profe, vea con una identidad falsa o XX. profe, no el caso de la Manesuat, que el papá en el de Chile no se lo quisieron devolver, que él está en juicio. Lo que pasa es que ese caso Pasó tiene como, que ver con otras cosas, po. Porque de partida ella autorizó para su papá, pero para que el niño fuera de vacaciones, po. Entendiéndose que ambos tenían la custodia compartida del niño, o sea, en Chile, en Chile tenía la custodia ella, pero el niño también tenía la nacionalidad norteamericana, po. Entonces estaba también en su país de origen. Entonces se encontraba en sus dos países de origen, Chile y Estados Unidos. Y se encontraba también con dos responsables del menor, porque eran sus padres. Entonces, tampoco estaban con personas terceras. Y lo que prevaleció ante la resolución de la Corte fueron los derechos. Más que los derechos del niño fue el interés personal del niño. ¿Qué es lo que al niño le hacía más feliz? Sobre los derechos que él tuviese aquí en Chile
y que la ley chilena tuviera sobre ese niño allá. Entonces el interés superior del niño fue mayor en el sentido de que él dijo, no sé ustedes, que él allá era feliz porque allá pasaba mayor tiempo con sus familiares y acá pasaba con nana. ¿Me entienden? Entonces era la educación de calidad que tenía el niño allá y el tiempo de calidad que tenía el niño allá con comparación en la vida que le estaban dando al niño acá. Entonces, como les digo, ahí prevaleció el interés superior del niño por sobre los derechos que pudiese tener el niño en Chile. Pero ahí es distinto porque, como les digo, no fue un tema de rapto ni nada, porque era su papá y el niño tenía las dos nacionalidades. Ahora, si hubiese sido en otro país, hubiese sido distinto. Si he estado en Venezuela y el niño es chileno, ahí hubiese sido distinto. Ahí a veces se hubiese sido un caso, un secuestro, quizás. Para cumplir doble función. Profe, ahí donde dice que el notario, en cuanto a la reserva, ¿verdad? Dice que puede cumplir doble funciones en un proceso de esa investigación, ¿verdad? Habla de la primera, pero no logro ver la segunda. Cuando Es que me dice habla que de primero doble tiene, función, claro, tiene que dar, primero tiene que dar el deber de información, po. Y ajá, y la también que el segunda, notario puede ser requerido por la unidad de análisis financiero, o sea que lo requieren a él. Por ejemplo, lo pueden requerir en el mercado financiero, en el servicio de impuesto interno, Ministerio Público, para que él entregue ya, o sea, ciertos esa es la doble. documentos. Esa es la doble función que cumple, Sí, de informar y asistir. exactamente. Claro, lo que dice este artículo más que nada es que el notario, ¿cierto?, tiene una de las funciones que es la confidencialidad. Pero cuando está en una etapa investigativa por un delito, aquí la confidencialidad no la puede tener, pues tiene que tener la función colaborativa entre las entidades investigadoras, Claro. investigativas. Entonces, en ese momento es el único momento en que él puede faltar a su función de confidencialidad o ética profesional. ¿Ya? Y eso es el último apunte, el último módulo, es cortito, de los libros. ¿Dudas con respecto a los libros? Esa información está bajada ahí en la aula virtual porque yo me metí También en WhatsApp, ahora. Ah, ya. revisen el WhatsApp del grupo, ahí está, módulo 4, libros de una notaría. Ya. Gracias. Ese es el que no abre por la página virtual. Claro. Profe, pero en las notarías yo me imagino que llevan una doble información, ¿cómo le explico? Ahora con la tecnología, me imagino que para mayor seguridad llevarán los libros, esos 3 libros manuales y también digital. Así es. Como les digo, ya quedó en el pasado el tema de todo, llevar los libros todos manuales. O sea, como les digo, yo he ido a pedir copias de compraventas, donde se hacen los estudios de título y ven los registros, las inscripciones. Y yo doy el nombre nomás con algunas notarías y ellos los buscan en sus índices internos, pues, digitalizados. Y también en algunas oportunidades tuve que ir a buscar en notarías que tenían libros manuales y como les señalé anteriormente, y que me tocó buscar por orden alfabético y por fecha más o menos y año y ver en qué momento se firmó, buscar el número de repertorio buscar y pedir copia de esa escritura. Entonces, claro, ahora está todo más moderno, todo más avanzado, que los notarios se dejan el respaldo digital también y para la comodidad de todos también. Como les digo, Pero ya yo, en la forma digital se busca es con el RUC, ¿cierto? En la claro, forma se busca en digital. el RUC.
Pero lo busca la misma asistente de notaría, no lo busca Sí, uno. No claro, es como el claro. conservador, que a veces el conservador tiene un libro, un computador en la sala de espera, ¿cierto? Y uno solita busca los libros y después busca los registros y después uno pide los libros nomás. Otros conservadores están un poco más avanzados, que ya los registros también los tienen digitalizados. Entonces uno en el mismo computador busca el registro en el índice y después busca el libro y lo ve ahí mismo en el computador. Entonces, No, a como mí son me tocó. empresas autónomas, ¿cierto? Como son funciones autónomas, cada uno de ellos va a ver la mejor manera de trabajar y de ofrecer el servicio. Claro. No, Profe, pues a le mí hago me una tocó. consulta. Dígame. Las fojas, ¿qué son las fojas? La foja es el número del registro donde se encuentra inscrito una propiedad. La foja es el número del año. Y la foja Ah, ya. también es por un orden correlativo, o sea, en el día en que usted va a inscribir, depende del número de fojas que vaya anteriormente, va a ser el número de ingresos suyo. O sea, si usted inscribe dos propiedades juntas, lo más probable es que tenga la foja 655 y la foja 656, ¿me entiende? También Pero son ese números no es el correlativos. repertorio. No, no es el repertorio. Ah, ya. ¿El Ordinariamente número es correlativo como, de qué dijo, profe? La Número foja, el número correlativo correlativo. de los registros del conservador de bienes raíces, que no tienen nada que ver con la notaría. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Y ojo que los conservadores de bienes raíces también tienen un libro de repertorio, que uno gana repertorio. Por ejemplo, se hacen dos compraventas juntas y la que va a ganar el repertorio va a ser la que fue a inscribir primero. También tiene un libro de repertorio que no es el mismo repertorio que tiene la notaría. Ustedes saben que un vendedor puede vender una casa 3 veces. El primero que le claro, inscribe es el dueño de la casa, los demás tienen que pedir la resiliación del acto de contrato y que se les devuelva el dinero. Pero el número de repertorio en los conservadores es eso. El primero que va a inscribir, aunque sean 3, después cuando se revisa eso, van a decir, ay, pero vino Juanito Pérez, Juanito Pérez vino a las 11, la señora María vino a las 11:05 y la Catherine vino a las 11:06. El que vino a las 11, el inscribe es el titular del dominio. Los demás ya tienen que pedir incumplimiento, resiliación, nulidad, X, lo que sea. Gracias, profe. Pero eso es la foja, número y año es el número de registro donde está inscrita su propiedad. Ya, gracias. Ya. ¿Y quién más tiene El dudas? conservador de bienes raíces. ¿Mm? ¿Quién más tiene dudas con esto? Profe, buenas tardes. De esto es la prueba. No, esta es la prueba del día jueves. La prueba de hoy día es de instrumentos privados, solamente instrumentos privados. Gracias. Ya, son las 8, nos vamos a dar un pequeño break y vamos a repasar la materia que entra en la prueba. ¿A repasar qué? ¿La materia de qué? De la prueba de hoy, de los instrumentos privados. Una consulta, Dígame. ¿me escucha? Mañana empezamos con inducción al derecho, ¿cierto? Claro, Tampoco está cargada el PDF. ya lo voy a pedir, ya. Lo voy a pedir, voy a avisar de eso. Ya, profe. Ya.
No se confisa, weón.
¿Pero qué lo iba a llevar para la casa? Claro, señor. Ya comencemos.
Ya, profe. Estoy en clase. El Tomás fue al baño. Esta tiene más de un año, ¿cierto? Cuidado con los audífonos, ve con los micrófonos. Ya. Entonces, con respecto a la prueba de hoy día de los instrumentos privados, ¿qué dudas tienen? Con la carta de inducción. ¿Con cuál? Con la carta de inducción. Siempre tiene que ir a los 3 cuerpos. Puede hablar un poco más duro porque no se le escucha. ¿Cuál carta de inducción? De instrucción. Ah, la De carta de instrucción. instrucción. Claro, o sea, acuérdense que una garantía que se da al comprador. Lo ideal es que siempre lleve la comparecencia y cuente un poco la historia de más que nada la fecha en que se firmó la compraventa. ¿Cómo? Siempre tiene que llevar la comparecencia el área donde la diapositiva y la diapositiva. No lleva los 3 cuerpos, pues la comparecencia es importante. Acuérdense que aquí establecemos condiciones y Sí. un plazo. Acá no contamos la historia, no queremos inscribir un bien, es solamente una garantía, una condición nomás, donde se va, y la condición siempre va a ser la misma, de que una vez que esté inscrito el bien inmueble en el conservador de bienes raíces, en nombre del comprador, ay, disculpen, se liberen los Salud. fondos, o se liberen, gracias, o se liberen los valevistas, que están en conservación del notario. Pero no es una escritura pública, no se confundan, por tanto no puede llevar los 3 cuerpos. Lo importante es que lleve la comparecencia, que lleve Como una breve síntesis, ¿verdad? claro, que lleve la comparecencia, que lleve más o menos el bien inmueble y que se establezca claramente los valevistas. Los valevistas a nombre de quién van a ir, quién los va a cobrar, quién los va a retirar. Y es importante que se anoten los números de valevistas, la fecha en que se emitieron los valevistas. Esas cosas son importantes en una carta de instrucción. Pero no, que lleve los 3 cuerpos no es importante porque uno busca y no se hace a través de una escritura pública. Incluso es un escrito súper sencillo. Lo que sí debe llevar es en la condición de que una vez que se inscriba, se liberen los valevistas, que debe llevar establecido, estipulado los valevistas, ¿me entienden? Un plazo para que no sea algo eterno, si es que ocurre algún problema con la compraventa y después el comprador quiera subsanar. Te tomó todo. De forma rápida, ¿me entienden? Pero esa es la función de la carta de instrucción, una garantía para el comprador. Que le garantice la inscripción de su dominio. ¿Ya? Pero acuérdense que yo les dejé claro que la carta de instrucción no es una escritura pública y tampoco es obligatoria en las compraventas. El único documento obligatorio en las compraventas viene siendo la declaración jurada de impuestos. ¿Y por qué? Por lo que vimos recién, porque obviamente si en el caso de incumplimiento o estafa, en el caso de los impuestos, esa es una declaración jurada de que él no es vendedor habitual, y resulta que si es un vendedor habitual y hace mucho tiempo está evadiendo impuestos, se realiza un impuesto interno, denuncia a la fiscalía, investigan sobre el caso y que es culpa de forma administrativa de parte del notario. ¿Por qué? Porque no se revisó, ¿cierto? Si el tipo era vendedor o no era vendedor habitual. Pero esos son los documentos que son obligatorios. La carta de instrucción es una garantía que el abogado le ofrece más que nada al, al comprador, a su cliente. No se lo va a ofrecer al vendedor porque el vendedor va a querer recibir la plata al tiro, pues, ¿me entiendes? Va a firmar la compraventa que va a querer recibir los fondos. En cambio, y después que el comprador se haga cargo de los errores y los cachitos que tienen en la escritura. ¿Qué otras dudas tienen con respecto a la carta de instrucción o a las otras materias?
¿Qué otras dudas tienen? Entonces, de desarrollo son 3 preguntas, ¿cierto? Así es. Casi no se le escucha la intervención de la compañera. Que de desarrollo son 3 preguntas y de verdadero y falso son 22 preguntas. Tienen 90 Para minutos la para prueba de hoy. contestar la prueba. Sí, Para la prueba de hoy, dice. así es. Entonces, estas de desarrollo, No se le escucha, estimada. entonces va esa carta de instrucción, cómo se redactaría, siendo usted asistente de notaría. Y claro que no la redacta el asistente, la redacta el abogado. Exactamente. ¿Cómo la tramitarían? ¿En qué cosas se van a fijar ustedes? ¿Dónde queda? De abajo la conservación del notario. ¿Alguna Claro. citación? Y Gracias. y la otra sería el acta de protocolización, ¿cierto? En la de desarrollo, no, Ajá, la acta de protocolización ya lo pregunté. pero Residencia no de... y autorización. Ah, residencia, autorización, ya. Pero bien redactada la Pero, autorización, pues con los requisitos que se necesitan. O sea, si no me pero los requisitos no se los la voy a pedir. protocolización, ¿cierto? No, el documento, ¿o sí? ¿Pero qué quieres saber de la protocolización? No entiendo. Cuando yo ¿La mando pregunto o no la pregunto? ¿La prueba? cuando yo mando a protocolizar, usted está hablando, le estoy preguntando si nos va a mandar cómo se redacta un acta de protocolización, No, ya pero le voy sea a soplar de... todas las preguntas, no se ponga fresca. Ah, perdón. Tiene que saber cómo se tramita la protocolización, que lo importante de la protocolización es el acta de protocolización. ¿Cómo se tramita Claro. una protocolización? Usted tiene que saber que de un instrumento privado se eleva a público, va a ser público y se puede dar copia íntegra y original de, ¿cierto? De ese acta que se Mm, protocolizó. ¿Y cómo se hace esa protocolización? A través de un acta. Un acta que hace claro. el asistente de notaría en función de ella, establecer el nombre, el rubro, la fecha, el día, el acto en que se celebró y el número de repertorio, ¿cierto? Eso es lo importante de la protocolización de los instrumentos privados. Ah, ya, entonces, seguro que la pregunta es, ¿cómo redactaría usted un acta de protocolización siendo asistente de notaría? ¿Algo así? No, yo le preguntaría, hábleme de la protocolización de un instrumento privado. Ya. ¿Se le puede dar Si el le hablo ejemplo? del acta de protocolización, le estoy soplando la respuesta, pues. Pero ya le que No usted sé, sepa pero que es a través de un acta de protocolización. Igual, profe, estamos hablando igual. Todas igual esas estamos preguntas haciendo están el en los repaso. apuntes. ¿Cómo? Todas esas preguntas están en los apuntes, las tenemos libres aquí en el cuadro. Hola. ¿Cómo están en los apuntes? Vale. Sí, gracias, mi hermano. ¿Qué otras dudas tienen con la materia? Profe, ¿a qué hora habita usted el examen? A las 9, o depende de la hora que terminemos la clase, pues a las 9, pasadito de las 9. Pero son siempre 24 horas. Ya. ¿Y aquí qué dudas tienen con la prueba? ¿Qué otras dudas? Son hartas preguntas. Aprovechen bien el tiempo.
¿Qué es lo importante que se necesita para realizar una autorización para un menor de edad que salga del país? La autorización de los padres, ¿Ya? el acta de nacimiento, la cédula de los padres, la presencia de los padres, el acta de nacimiento del menor ¿Y hay qué más? y la minuta. ¿Y hay qué más? ¿Cómo debe estar redactada la minuta? La minuta debería estar redactada de la siguiente forma. Déjame buscar por aquí. Debe llevar en el encabezado arriba el nombre autorización de menor. Luego se ¿Tiene el micrófono identifica abierto o en su casa? Que no se les escucha. Pueden hablar un poquito más alto, compañero. Calienta comida. Le dije, me calienta pizza. Comida. Hay algo que está ¿Quién tiene el interviniendo ahí. micrófono abierto? Ya, con comida, después llega pizza. Ya, no importa. Ya, ojo, cuidado con los micrófonos. La minuta dice autorización, luego se identifica el nombre de los padres, sus características, su RUT, su nacionalidad, la edad, profesión, dirección. Luego ¿Ya? se coloca el motivo por el cual le están solicitando el documento, que están solicitando una autorización para que la menor se vaya de viaje con fulanito de tal, las características, la individualización de la persona. ¿Ya? Luego se coloca todo y cuando se va, cuando retorna, la edad de la niña, todas las características de la niña. Y luego viene el pedimento que se lo solicita al juez, al notario, perdón, que dé fe de que se está solicitando esa autorización. Su firma y su sello. Las partes firman con sus respectivas cédulas y el juez firma y sella. Claro, después, antes tiene que hacer la solemnidad. La solemnidad es preguntarle a la niña, preguntarle a los intervinientes de qué se trata el acto. Y luego ¿Y qué tiene que ver la niña ahí con que le preguntemos a la niña? ¿Ve que me están grupiendo? bueno, algunos notarios no solicitan la presencia. Por ejemplo, en los tribunales necesitan la presencia del menor de edad. Sí, pues, pero esos son judiciales. Pues. Nosotros estamos Ah, en ya, una notaría bueno. nomás. Entonces la notaría, ¿Ve que me pues, engrupo, no? se les pregunta a las partes, si ambos están de acuerdo y todos dicen que sí. Y pues se procede a la firma de la autorización del documento que se está solicitando y su protocolización, si lo solicitan. Claro. Se pide la protocolización para que el documento quede con más fuerza de validez. Ya, perfecto, muy bien. Ya, ¿quién más está conectada? Cuidado con los micrófonos. Silencien todos los micrófonos y yo voy a ir preguntando. Señora Ada, ¿está? Sí, estoy. Hábleme de la certificación de un certificado de residencia. ¿Cómo se tramita en una notaría? Quiero la parte práctica, no quiero que me digan de qué se trata el certificado, quiero cómo lo hacen, en qué se tienen que fijar que lleva el certificado de notaría, de residencia. Todos sabemos que es un certificado que va a determinar una residencia o un lugar donde vive una persona, pero ¿qué es si lo redacta un asistente de notaría, cómo lo tendría que redactar? ¿Qué partes importantes debiesen llevar un certificado de residencia? Certificado de residencia tiene que llevar un comprobante, obviamente, de que reside la persona en el domicilio. ¿Ya? ¿Pero qué más? ¿Cómo lo Ya sé. redactaría usted? Aquí, Santiago, 1 de julio del 2024. ¿Ya?
eh, fulanito de tal. ¿Ya? A ver, ¿cómo sería? ¿Quién comparece? A ver, comparecen ante mí ¿Ya? porque ¿Quién? se supone que lo va a firmar el notario. Claro. Entonces comparecen a mí, qué sé yo, fulanito de tal, que Ruth tanto, domiciliado en tal parte, ¿Ya? Sí, muy bien. eh, domiciliado, obviamente que se ingresan documentos que acrediten que está domiciliado ahí, una cuenta de luz, de agua, un certificado de ¿cómo se llama esto? De la Junta de Vecinos, Eso es cuando se salvoconducto. pide un certificado, pero ¿cuál sería la diferencia cuando se hace una declaración jurada de residencia? ¿Cuál es la diferencia entre un certificado y una declaración jurada? La Que la declaración persona, jurada, la declaración jurada es lo que yo digo. ¿Ya? ¿Y qué lo hace distinto a una declaración? Aparte de lo que yo digo y el notario le tiene que creer. Pero ¿cómo se respalda el notario que eso es verdad? Porque yo lo digo. ¿Por qué? ¿Y por algo más también? Porque yo lo digo. Porque lleva un artículo, acuérdese. Un artículo una penal que cláusula penal. sanciona, claro, Eso se me que olvida. sanciona en el caso de que él estuviese mintiendo. Y eso es lo que respalda al notario. Yo no miento. Ya, pero El eso es artículo lo que hace 210 distinto, del Código Penal. Eso claro, se me olvida. pero Eso eso es se me lo que olvida. lo hace distinto de una declaración o sea, una declaración con un certificado de residencia, que yo vaya a pedir donde acredite que yo vivo en tal lugar. ¿Me entiende? Un certificado de autorización o una autorización. Las declaraciones juradas siempre, siempre, siempre van a llevar ese artículo. Ya. Y la salida del menor de edad también lleva un artículo que también señala, acuérdense que lo vimos, que el menor de edad, esa autorización no se asemeja a la adopción de un menor de edad, de cierta forma. Siempre va a ser una autorización, ¿no? Pero en cada acto el notario también se respalda. No es que solamente crean su palabra. Profe, ¿es con carácter obligatorio que uno para mudarse en Chile tiene que tener un Salvoconducto. documento notarial que lo certifique? No notarial, porque ahora se sacan en carabineros online, carabineros en línea, comisaría virtual, Pero es pero sí, obligatorio. sí es obligatorio. Es para evitar los robos, ¿cierto? ¿Y por qué cuando nosotros nos hemos mudado por acá nadie nos ha orientado al respecto? ¿Por qué no los han parado carabineros nomás, po? Pero es obligatorio por cuanto de los accidentes de tránsito, la velocidad que tienen que andar ustedes si un camión va cargado, por todos esos asuntos. En serio, profe, mi hija se ha mudado 3 veces y nunca me había hablado al respecto. Y yo Pero me más que estoy nada uno enterando quiere ahorita. cuando se cambian de regiones, de una región a otra región, más que nada eso, o de una ciudad a otra, pero si se cambian dentro de la misma Cuando ciudad no es necesario. ok. Es solamente Pero cuando no es que salen a sea la obligatorio. carretera, es de ciertos kilómetros en adelante. Mm, Por ejemplo, usted vive en Santiago y se cambia de Viña, usted tiene que pedir un salvoconducto, ¿ya? Pero es por el tema de ya, los accidentes también, po. Porque usted si va ya. a una carretera donde tiene que andar en 110, usted va a andar 80, porque va cargado con un camión, pues me entiende. Entonces, si te para carabinero, usted tiene que demostrar ese salvoconducto y esa autorización donde usted se cambia de residencia. Ya, pero es cuando es más bien extraurbano. Cuando es intraurbano no requiere. Cuando es acá de una comuna a otra o en la misma comuna tampoco. No. Me asustó porque yo estoy por mudarme y no tengo nada de eso.
Sí, bueno, como les digo, ya es como de ser de ciudad, de una ciudad a otra donde usted puede causar un peligro con la mudanza, pues. Ya. Y te multan por eso. Ya, ¿qué más tiene dudas? Una consulta, ¿usted me podría indicar dónde está el artículo de la declaración jurada donde se sanciona al notario en caso en que mienta? Por favor. Creo que era el 210 del Código Penal, ¿no? Que me... Sí, sí, es. 210 del No, Código no, Penal. es que yo lo busqué como el 210, pero habla de otra cosa. No es lo mismo. A ver. Por favor. Dice el 210, Sí, el dice 210. el que El, ante la autoridad, sus el agentes, artículo 210 del Código Penal, sí, ya, pero a mí me sale otra cosa. ¿Qué le sale a usted? A mí me sale, Código Penal establece que el que accede carnalmente a persona en estado de inconsciencia o que padezca trastorno mental o que esté en incapacidad de resistir, incurrirá en prisión de 12 años a 20 años, etcétera, Profe, etcétera. no está actualizado. Dice el que profe, ante la claro. autoridad o sus Eh, agentes sí, Aquí está. perjurará El que ante perjurario diere autoridad falso y o diere testimonio. falso testimonio en materia materia que no no sea sea contenciosa sufrirá contenciosa, pena de sufrir. presidio. Claro, no está actualizado, quizás su código. profe, yo lo busqué y me parece artículo 210, el que ante la autoridad o su agente perjurase o diese Perjudicar falso o diera testimonio en falso materia, testimonio en materia que no sea contenciosa sufrirá pena de presidio menor eso en mismo su tengo grado yo. mínimo. Claro, sí, no debe estar actualizado, quizás está en el procesal penal. Puede ser que la compañera esté en el procesal penal. Ahí lo han compartido al grupo de WhatsApp, el artículo 210. Ese se refiere a la sanción para el notario en caso de dar No, pues no un para el testimonio. notario. La persona que está solicitando La Claro. persona que vaya a hacer una Ese es el declaración. respaldo del notario, que usa el Ya. respaldo del falso testimonio. O sea, si él miente, porque una declaración jurada, él será sancionado, igual que cuando se da el testimonio en juicio. Falso testimonio. Pero eso es lo que quiere decir el 210. Ya, ¿qué más dudas tiene? No lo voy a preguntar el artículo 210 para que ustedes tengan conocimiento que las declaraciones juradas no son así nomás que yo voy y doy una declaración jurada. O sea, claramente me van a sancionar si que estoy mintiendo en esa declaración jurada. Por ejemplo, cuando se usan las declaraciones juradas, que se pone el artículo 210 cuando yo voy a divorciar a las personas, ¿cierto? Y soy testigo. Y como los divorcios de mutuo acuerdo no necesitan comparecencia en los tribunales, se hacen por declaraciones juradas ante el notario. Entonces deben llevar el artículo 210 de que la persona, el testigo de ese divorcio, está diciendo la verdad, porque llevan más de un año separados, ¿cierto? En que donde no han reanudado la vida en común de ambas partes. Sí.
Así que ya, ¿qué más dudas tienen con respecto a el poder general es lo mismo que el mandato? No, No, profe. el ¿Cómo? mandato, ¿Qué tipo de ¿Cuál es la mandato, pregunta? el qué tipo mandato de se hace mandato vimos nosotros en clases? mandato judicial, mandato general y Particular, mandato ¿cierto? especial. Sí, Cuando hablamos de los mandatos particulares, poniéndole un nombre, ¿cierto? Hablamos de los mandatos, cualquier acto de representación que no sea judicial. Cuando hablamos de mandato judicial, especialmente la función de representación de un abogado en un juicio. Cuando claro. hablamos de un mandato particular, no quiere decir que un particular no va a no puede representar a otro particular en un juicio, tiene que ser necesariamente un abogado. Y hay una persona que se cayó en la prueba en eso y se lo dejé establecido en las observaciones. Y lo aprovecho de declarar ahora en la prueba de que un particular no se pueden hacer los mandatos judiciales a todas las personas, tienen que ser solamente los abogados. Acuérdense que por un respaldo de honorario, de garantizar el juicio y X motivo. Y los poderes son más que nada para representación de los particulares en instituciones, más que nada. Hacer trámites básicos, trámites sencillos. Claro. Es lo mismo que usted dijo que el poder simple y el poder general no eran lo mismo. Parecido. ¿Cómo? ¿Y cuál es la Que el poder diferencia de un poder simple y simple, un poder general para usted? el poder simple, que yo le doy un poder a una tercera persona para que me represente. ¿Ya? Ya, que me represente, por ejemplo, no sé, a ver, puede ser que vaya a hacer al banco un trámite Especial, ¿cierto? especial, sí, sí, Esa es la palabra, no ya, simple, sino que especial, para una función determinada. Que el poder general puede ser para que celebre actos de administración. sí, Ya. ya. Esa es la diferencia. Y lo mismo con los mandatos. Pues los mandatos, aparte del judicial, ¿cierto? También hay un mandato especial y un mandato general, o con amplia facultad. Tiene que ver con las facultades que yo le doy a la persona. Yo solamente le puedo pedir a usted, señora Elizabeth, necesito que me represente en servicio de impuesto interno porque quiero regularizar una ampliación de una superficie. Y no puedo hacerlo yo porque no estoy en San Felipe. Yo estoy en Ovaí, servicio de impuesto interno son instituciones, o sea, autónomas, o sea, solamente no está en línea a nivel nacional que nosotros podamos hacer trámite, pues ustedes sabían eso, es como la municipalidad. Solamente se tramita en el lugar donde uno está ubicado, solamente ve asuntos de su jurisdicción. Y yo le digo, ¿me puede hacer estas cosas o me puede pedir estos documentos en mi nombre? Y usted va y le doy solamente esa facultad, nada más. Y el mandato se va a extinguir solo una vez que usted realice la función que yo o sea, el poder, la función que yo le otorgué. Generalmente el poder es otorgado para actos administrativos, ¿cierto? Claro, generalmente para actos administrativos. En cambio el mandato se da es para más que todo escrituras públicas, ¿cierto? Y Y que el otras mandato siempre va a representaciones. ser por escritura pública. Esa era una de las No, diferencias que habíamos dicho con el poder, que el mandato lo vimos como escritura pública y el poder lo no, vimos como no instrumento privado. digo yo que el mandante lo va a representar más que todo para resolver situaciones que tengan que ver con escrituras públicas, compra-venta, testamento, eh, arriendos, cuando es protocolizado. Claro, pues en la escritura, si el acto que yo voy a celebrar es por escritura pública, yo el mandato lo hago, tiene que ser un mandato por escritura pública. Acuérdense que en el derecho las cosas se deshacen de la misma forma en que se hacen. Si yo voy a realizar un documento privado, necesito hacer un poder por instrumento privado. Y Exacto. obviamente siempre lo requerido por la ley. Ya. Porque quizás usted le pueden decir, usted me puede dar un poder para que yo venda en su casa, lo puede hacer por instrumento privado, no hay ningún problema, lo protocoliza. Pero después llega el momento en que yo voy a celebrar la casa, la compraventa de la casa y la asistente notaria me va a decir, no, esto tiene que ser un mandato, tiene que hacer un abogado y tiene que ser por escritura pública, esto no le sirve. ¿Me entienden? Sí.
Y en los actos notariales no necesitamos mucha representación en los asuntos privados. Así siempre piden la comparecencia de la parte, al menos que sea la representación por escritura pública. Claro. Y si hasta por mandato hasta uno se puede casar, pues ¿qué más queremos? Estoy en el extranjero, necesito casarme mañana en el registro civil y mando a mi hermana a casarse por mí, nomás que se ponga bien bonita. Y lleva ese mandato de representación Profe, y contra el ese caso matrimonio. existe, ¿Qué pasa? profe, ese caso existe. Hay uno bien particular. Sí, pues de Piñera. Sí. ¿Cuál? El del presidente Piñera, se casó el hermano en su nombre. Él estaba en Harvard, parece, estudiando. Sí. Necesitaba un pasaporte para llevarse a la mujer a Estados Unidos. Y lo consumó también en nombre del hermano. No, Ah, ¿cómo no. Oiga, pues, No nos vamos al extremo. Es un acto de representación, pero de buena fe. No hay dolo. Y aparte que es el hermano. Aparte que qué triste muerte de él. o sea, él, ¿Cierto? Piñera firmó por el hermano para casarse aquí en No, Chile. el hermano firmó con Piñera para casarse en el registro civil en Chile. Piñera estaba en Estados Unidos. Oh, qué loco, ¿en serio? Sí, pero que necesitaba llevarse a su mujer a Estados Unidos, por eso tenía que estar casado, por el tema de la visa, no me recuerdo bien el caso. Pero ellos lo contaron en una entrevista. Pero lo bueno fue que resolvieron. La ley le permitió ese. Sí, pues la esa ley ventaja. permite eso, o sea, por eso les digo que permiten un acto como el matrimonio, que una persona me represente en el matrimonio, imagínense la importancia Yo que tiene pensé una que eso eran figura actos, pública yo y pensé un que eso, mandato. yo pensé que eso eran actos personalísimos, que no admitía la ley que fueran reemplazados por nadie. No, El antes eran matrimonio sí, personalísimos, porque el matrimonio es un contrato. pero las leyes van Los evolucionando. efectos del matrimonio son personalísimos, Sí, los efectos sí. pero el acto por sí mismo, celebrar ese acto no es personalísimo. Igual heavy, ¿no? Imagínense que yo me case con alguien del extranjero y él le dé un poder nomás para yo casarme acá en Chile con él. Lo conozco recién y me caso. Soy mayor de edad, nadie me puede decir nada, po. Claro. No necesito autorización de mis papás, solo necesito el abogado que redacte el mandato, ¿no? Bueno, pero con un poder yo no me podría casar, ¿entienden? El oficial del registro civil me va a mandar a la punta del cerro. Claro, o sea que el poder y el mandato no es lo mismo acá. No, se ve de forma diferente. El poder generalmente es para actos administrativos. Y simple. Y simples. Porque el vender un inmueble igual vendría siendo un acto administrativo, po. Pero es una escritura pública, pues. Pero igual vendría siendo una función administrativa. Vender un inmueble en mi nombre. O sea que, pero, y para el caso de vender en nombre de otra persona o recibir dinero, ¿se hace también entonces un mandato o un poder, otro tipo de poder? Siempre en Chile se hace, o sea, para el respaldo de lo que significa una escritura pública se hace a través de mandato, a través de escritura pública, pero porque queda un respaldo. ¿Y por qué? Porque nos vamos a respaldar por el incumplimiento, acuérdense siempre de eso. Todo lo que nosotros celebramos por escritura pública es porque nos vamos a respaldar por el incumplimiento del acto que nosotros celebremos y frente a quién lo estamos celebrando. Porque no quiere decir que yo voy a vender una casa y me va a pasar el dinero que yo se lo voy a entregar a la persona que me dio la facultad, ¿o no? ¿Cómo compruebo que yo le di ese poder a ella y que me tenía que entregar el dinero a mí a través de esa escritura? Claro. Esas son las finalidades en el fondo de por qué se celebran, porque son pruebas, po. Tienen valor probatorio distinto. También Y por se el hace a valor de través la de unidad, mandato, el valor no del de bien. poder. Claro. Sí, porque el mandato está establecido allí en el Código Orgánico de Tribunales
Y dice generalmente, lo he leído que se utiliza generalmente para representaciones de escrituras públicas y otros actos que sean de mayor rango. Claro. Acuérdense que en los mandatos nosotros no damos más facultades de las que tenemos. O sea, no sería un instrumento falsificado. O un Y así sea que yo vaya a la notaría a solicitar por ejemplo, una declaración jurada con un poder, ¿puedo gestionarlo con ese poder? Porque es un documento privado. Claro, pero ahí va a quedar netamente a criterio Del juez, del notario. Claro, del notario, pero como le digo, es distinto celebrar actos de representación cuando yo en ese sentido, o sea, que son actos que me competen solamente a mí, o solamente Claro. mi presencia, como una declaración no. jurada. Nadie más podría jurar por mí, pues, ¿me entiende? Claro. Es como que yo me vaya preso, hace usted, y le doy un mandato para que usted se eche la culpa por mí, o usted me represente en la cárcel. Claro. También vemos el caso del documento de la autorización. Sí, Se tramita bajo documento, pero es un acto personalísimo. claro. Y eso que es un instrumento privado, no es un instrumento Exacto. público. Pero en el, ¿qué? Es personalísimo. El Código Orgánico también dice que es personalísimo. Claro, porque es personalísimo porque es mi representación del menor de edad. Yo tengo su patria potestad. Es como no puedo Claro. ceder en la afiliación, ¿me entiende? Sí. Es un Es una atributo de la responsabilidad. personalidad. Es como ceder la pensión de alimentos, no se puede. Sí. Es en el arriendo, por ejemplo, un derecho de uso o habitación. Si yo tengo el derecho de habitación, yo no puedo ceder ese derecho de habitación, porque la ley dice que es un derecho real o una garantía sobre una cuota de una cosa o producto de esa cosa. Y si se trata de habitar o morar en una habitación, sería el derecho de habitación, ¿pues me entienden? Pero son personalísimas, diferentes de un derecho personal. Sí. Solamente También estaba, esas personas son intransmisibles, no se pueden enajenar, no se pueden vender, tienen muchas prohibiciones. sí. También el documento de compraventa de vehículo. Sí o sí se tiene que protocolizar por Por la persona. la persona. Y porque es un bien mueble. Por eso no se pasa por escritura pública. Claro, Porque es un bien mueble. porque es un bien mueble. Mm. Ya, ¿y qué más dudas tienen con respecto a los instrumentos privados? ¿Instrumentos privados? Mm. ¿Cuál es la diferencia entonces de un instrumento público y de un instrumento privado? Que uno rigen, Protocolizado y el otro no. el otro rige No, por ya escritura hablamos de pública. la protocolización. Los instrumentos privados se pueden protocolizar, pero todos los instrumentos públicos llevan en la protocolización porque es una esencia del instrumento público. El instrumento privado no es de la esencia protocolizar solamente por un interés particular de la persona, lo va a protocolizar para que quede en conservación de la notaría. Pero no es de la esencia del instrumento privado que se protocolice. En cambio, sí es de la esencia del instrumento público. Yo no puedo decir voy a protocolizar una escritura pública porque eso lleva en sí esa protocolización, la escritura pública. Sí sé, profe, la diferencia. No lleva el acta de protocolización, la escritura pública. ¿Cierto? Ya, pero hay Porque otra diferencia más importante. va intrínseca en la escritura. Exactamente. ¿Y cuál es la otra diferencia? Mm. ¿Cuál es la otra diferencia?
¿La constitución es la misma? ¿Necesariamente debe constituirlo un abogado o el instrumento privado también? Sí, la escritura pública obligatoriamente tiene que ser elaborada la minuta tiene que ser elaborada por un abogado, en cambio el documento privado lo puede elaborar tanto un abogado o el particular. Y se tramita de la misma forma, también es enviada por un correo electrónico para que cumpla con los requisitos y las formalidades que necesita una escritura pública, también se tramita de la misma forma el instrumento privado. Sí, se envía por correo electrónico. No necesariamente. Instrumento privado yo puedo ir, puedo hacer la filita nomás en el mesón y le digo que me lo redacte incluso hasta el asistente de notaría. En cambio, el instrumento público, si es una escritura pública, necesariamente debo enviarla por el correo electrónico para que sea revisada anteriormente de la firma, que se autorice la firma. Ya, la última pregunta, ¿cuáles son las únicas limitaciones que se tiene para celebrar cualquier acto o contrato? Y son las 3 palabras que a mí me fascinan. Que el objeto sea posible, que sea de la persona que lo está vendiendo, legalidad, la persona No, tenga que esté en el legalidad marco sobre el del objeto. derecho, la moral y las buenas costumbres. Exactamente. ¿Por qué? Porque no podemos celebrar no podemos celebrar un contrato que tenga un objeto ilícito o un motivo ilícito, ¿cierto? No podemos celebrar un Claro, que contrato todo que que esté esté en el marco de la ofreciendo, ley, la moral y las buenas costumbres. claro, no puedo celebrar un contrato con un acto ilícito, no puedo celebrar un contrato donde esté vendiendo armas, al menos que esté autorizada para hacerlo, y el arma esté inscrita y todo esto. Pero no puedo, por ningún motivo voy a poder celebrar un contrato donde voy a prestar un servicio de prostitución. Por ningún motivo voy a poder celebrar un contrato donde estoy vendiendo drogas. Son actos ilícitos. Ya. Las 3 palabras mágicas se llaman esas. Son las limitaciones de la autonomía de la voluntad, del principio de la autonomía de la voluntad. Acuérdense que en el derecho los contratos ley para las partes. Lo que se diga en un contrato, podemos celebrar cualquier contrato nosotros creado, pero que no tiene que ir en contra de esos 3 principios importantes, de esas 3 limitaciones. Yo puedo crear un contrato donde le vendo esta botella a la señora Luz en 100 millones de pesos, la señora Luz ve si me la compra o no me la compra. O puedo celebrar un contrato de permuta donde se la cambie por una casa. Está permitido por la ley, porque es algo ilícito, ¿cierto? Claro. Todo Pero el no acuerdo puedo, de las voluntades. claro. Pero si no le Profesora, vender un contrato a la señora, no le podría hacer una permuta a la señora Luz donde yo le cambio una casa por mi hija. Eso no sería lícito, ¿se dan cuenta? Ya. Es que cada quisiera hacer uno una tiene... pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el artículo 416, cuando se habla de los actos ilícitos, dice que la puede pedir una tercera persona. ¿A qué se le refiere eso? Salvo que la pida personas distintas a los otorgantes o beneficiarios de ella. ¿A quién se refiere? Las prohibiciones. Las prohibiciones, por ejemplo, en el acto de celebración de compraventa. Por ejemplo, está prohibido celebrar actos entre cónyuges, compraventa. Pero sí no está prohibido que yo venderle mi casa a usted, pero sí está prohibido venderle la casa a mi esposo, ¿me entiende? Pero tiene que ver con las prohibiciones para enajenar. También las armas no las puede vender cualquier persona, sino el que está autorizado. No, también el que está autorizado, claro. No se le puede no se puede celebrar un acto de que las disposiciones sean destinadas al notario público que está haciendo la solemnidad, ¿me entiende? El testamento. Si llevo como testigo a un cura, no le puedo dejar las disposiciones al cura. Entonces son prohibiciones que la ley tiene en cuanto a la celebración de actos de contrato, dependiendo del acto de contrato que yo estoy celebrando. Pero con eso te hice relación. ¿Qué más dudas tienen?
Ya. Vamos a dejar hasta acá la clase de hoy. Les voy a activar la evaluación. Yo creo que a las 9:30 para que tengan tiempo ya. Ahorita se acomoden, se toman un cafecito y no empieza a correr el tiempo el tiro. Así que estén muy bien. Buenas noches. Nos vemos mañana con otro curso de asistente de abogado. Esta Gracias, profe. profe, esta prueba cierra mañana, en la noche. Exactamente, mañana. Ya. Y usted, por favor, va a revisar las que yo tengo pendientes y por privado me va a señalar fecha y hora para la recuperativa de esa. Tenemos que verlo en conjunto, pero lo podríamos ver mañana. ¿Ya? Para que usted más o Ok. menos tenga una noción de cuáles son las que les faltan, ¿ya? No son muchas pruebas, así que no nos va a costar tanto revisar. Un poquito. Yo Profe. alcancé a revisar y no veo 2 notas. No Ya. sé si es porque no están colgadas o colocadas Ajá. o porque yo no las hice, pero para mí creo que me faltan 2 pruebas, Ya, perfecto. porque Profe. creo que la última que hice fue hasta contratos privados, profe, hasta Ya, compraventa, perdón. perfecto. Y lo vamos a revisar mañana. ¿Y quién más tiene dudas? Porque necesito Profesora, desconectar. antes que se vaya, profesora, lo que pasa es que yo estoy en clase, pero estoy en el break ahora. Ya pasó la lista. Sí, sí está justificada. Ya, pero Las clases profesora, recuperativas las voy a poner a todos presentes porque o sea, se entiende que no es un horario de clase normal y que puede que no pueden por algún motivo o razón estar presentes, o porque no se coordinaron. Así que tranquila con la asistencia en las clases que son recuperativas. ya profesora, muchas gracias. Nos, Ya, nos vemos, cuídese, buenas noches. buenas Chao, Esta compañera. clase de hoy es recuperativa ¿de cuándo? ¿Del jueves que no se dio? Hemos hecho 3 clases recuperativas. Ya. ¿Ya? Yo es que leí cada rato por el grupo que se suspendía la una y se suspendía la otra y ahí en todas esas suspensiones me perdí. Claro, se suspendió una que suspendí cuando estaba enferma, yo se acuerda, y después suspendimos 2 por el temporal. Y esta es la última Por- recuperativa que hay. Hemos recuperado esas 3 clases. Ya. ¿Usted las va a colocar ahora en sistema también para yo verlas antes de presentar la prueba? Sí, sí, las voy a Para- subir. Porfa, profe, porque no las he podido ver. No se preocupe, yo las voy a subir un ratito más. Para que esté todo en orden en el sistema y ustedes puedan estudiar. Claro, Las para poderla recuperativas presentar de en la notaría prueba. yo creo que las podríamos hacer el día viernes, ya como para cerrar rápido lo que es notaría y después no se atrasen y no mezclemos las pruebas de asistente de abogado. Profe, usted dijo que la recuperativa la hice el sábado, como el viernes y el jueves y prueba también. Ay, el sábado dije, perfecto, entonces el día sábado. Sí, porque hay prueba hoy día, el jueves, y usted la había tirado como para el sábado. Ya, ok, ningún problema, el día sábado activamos las recuperativas para que tengan más plazo de estudiar, para no, porque la próxima semana ya empiezan con las evaluaciones y comenzamos mañana, el jueves y el martes ya tendrían prueba de asistente de abogado. Sí, es preferible cerrar esta semana antes de que tengamos Claro. las pruebas de abogado con todas las de notaría. Claro. Me voy a clase. El jueves, Profesora, pero usted mande un correíto con todo eso, porfi. Perfecto. Yo lo voy a Gracias. revisar. Ya, que estén bien. Ah, los casos particulares, por favor, avísenme mañana. ¿Cómo? En los casos particulares que deban evaluación y todo eso, o es que bueno, se van a activar todas las pruebas en realidad, pues las personas que no han dado evaluación y las que sacaron rojo no tienen segunda oportunidad, así que ahí tendrían que ir viendo ustedes. Ya las dejo, que estén muy bien, buenas noches, hace mucho frío, abríguense, Sí, profe, hace mucho frío. Buenas noches. estudien, Chao, Buenas noches. compañeras, que pasen buenas buenas noches, noches. muchas a cuidarse. gracias.